Imágenes terribles del terremoto más grande de la historia. Estamos con Cristian Salazar, geólogo. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Días. Muy buenos días. Y también con Jorge Krempien, ingeniero de la Católica y doctor en Ciencias de la Tierra, mención en Sismología. ¿Qué tal, Jorge? Hola, buenos días. A ver, Jorge, explícanos un poquito este nuevo estudio de sismología de la Universidad de Chile que indica que se podría repetir un evento como ese. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, después del terremoto del 2010 en el Maule, ocurrió un efecto de aceleración de la corteza terrestre, ¿no es cierto?, la corteza continental, y eso produjo, ¿no es cierto?, un sobrecargamiento, ¿no es cierto?, de la placa submarina, la placa de Nazca, en toda la zona de subducción donde ocurrió el terremoto del Maule. Y eso hace que, uno, se produzca un incremento de la resistencia en esa falla, y dos, que se bloqueen las placas y eso acumula energía que puede producir eventualmente un terremoto. Cristian, pero este fue el terremoto más grande del mundo. Independiente que ya sabemos mucho mejor cómo reaccionar frente a los terremotos, si se volviera a repetir este terremoto, ¿qué podría suceder? Porque recordemos, murieron 2.000 personas, 2 millones de personas fueron damnificadas. El mejor paralelo que se puede hacer es con las últimas experiencias para ver cómo estamos reaccionando como país frente a este tipo de situaciones. Lamentablemente el terremoto del 2010 del Maule Biobío no es un buen ejemplo de cómo se reaccionó, pero sí se sacaron lecciones. No olvidar de que las principales pérdidas de vida se debieron al tsunami, no al evento mismo del terremoto, y fue por una coordinación fallida. Hoy día yo creo que sí estamos mejor preparados, se debe seguir realizando todo este tipo de estudios de peligro geológico, tanto en tsunami, aluviones, todo lo que involucra cualquier tipo de desastre natural, y educar principalmente a la población de cómo reaccionar y evacuar frente a estas situaciones. Claro. Jorge, a mí me llama la atención lo que tú dices respecto al efecto que produce el terremoto de febrero de 2010. Porque uno tiene la impresión normalmente de que cuando hay un terremoto, un sismo importante, se libera energía, por lo tanto las posibilidades de otro gran megasismo bajan. Tú dices que al revés, que activa las placas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se entiende? Bueno, se entiende porque cuando se produce un terremoto, en la misma zona donde ocurrió el terremoto, existe después una fase posísmica, que es una fase donde hay un deslizamiento suave, ¿no es cierto?, de las placas, que puede durar una cierta cantidad de tiempo, años incluso. ¿Años? Años. Y este terremoto lo que sí produjo es que en los extremos produjo una aceleración de la corteza perteneciente a la parte sudamericana, al continente sudamericano, que hace, ¿no es cierto?, que en los extremos se produzca un acoplamiento o un trabamiento de las placas en los extremos. Ya, es decir, ¿no es cierto esto de la liberación de energía que disminuye el riesgo de un otro terremoto, otro megasismo? No es cierto. Ya. O sea, en la misma zona del terremoto se bajan las probabilidades de que haya otro terremoto, ¿no es cierto?, similar, pero en los extremos sí puede aumentar la probabilidad, ¿no es cierto? En los extremos estaríamos hablando de qué zonas. Estamos hablando de zonas que, estamos hablando, por ejemplo, para el terremoto del Maule, toda la zona sur a Concepción, en este caso lo que dice el estudio de Sergio Ruiz y todo, es que se cargó esa zona justo al sur de la isla de Chiloé. Y hacia el norte, ¿no es cierto?, también hay otros estudios, ¿no es cierto?, también de Sergio Ruiz, que se cargó la zona del terremoto donde ocurrió el terremoto de Illapel recientemente, ¿no es cierto?, en el 2015. Pero esta aceleración en la energía que se está acumulando en esa zona solamente se haga en Chile, porque es muy raro. ¿Cómo vamos a tener tan mala suerte que solamente acá se da algo así? Porque uno esperaría que después de un terremoto tan fuerte como el de 1960 pasaran años, cientos de años para que vuelva a pasar algo así. Es raro, ¿no, Cristian? O sea, geológicamente no es raro. Por un lado, científicos es una gran situación de estudio del comportamiento y la dinámica de la Tierra. O sea, desde ese punto es privilegiado y tenemos que aprender a convivir con eso. Los lugares que tienen este tipo de configuración y la mayor actividad sísmica está Japón y Chile principalmente, también hay otros lugares, pero son los lugares que están siendo más afectados y periódicamente están ocurriendo este tipo de eventos. O sea, estamos en un margen activo por definición, en un margen de subducción,
y que está en una dinámica constante, o sea, no estamos en un periodo de reposo ni nada por el estilo. Se habla de esta zona de Valdivia que pasó por un periodo sísmico, pero sigue siendo todo el borde chileno hasta la península del Taitao, sigue siendo un margen activo y muy dinámico a la vez. Ustedes hablan de fase asísmica, posísmica. ¿Cuál es cuál? ¿Cuándo empieza una y termina la otra? ¿Y en cuál estamos? Exacto. Ok, en la fase posísmica ocurre inmediatamente después de un terremoto. Ya, ahí estamos viendo, por ejemplo, el de 1960. Claro. ¿Parte ahí una fase posísmica que dura hasta el 2010? Hasta el 2010, sí. Es un terremoto, mientras más grande el terremoto y mientras más somero, poca profundidad, la fase posísmica dura más Estamos tiempo. entonces en la ven para aquí, la posísmica que dura hasta el 2010, pero eso significa que igual puede seguir habiendo terremotos, porque hemos tenido. Sí, hemos tenido, pero en la zona de la ruptura donde se produjo el terremoto de Valdivia, en esa zona particularmente hubo una fase posísmica de relajación. O sea que las placas, ¿no es cierto?, no estaban trabadas y deslizaban suavemente, una con respecto a la otra. Eso ocurre entre la zona al sur de Chiloé, península Taitao, hasta la zona de Concepción. Ya, y ahora entonces estamos en la fase intersísmica. ¿Qué significa eso? La fase intersísmica es cuando ya comienza a trabarse las placas sísmicas, la placa de Nazca y la placa continental sudamericana, y en el momento en que eso sucede es cuando empieza a acumularse la energía que puede producir otros terremotos de magnitudes diversas. O sea, ¿podemos decir que estamos en años de riesgo? Sí, estamos incrementando el riesgo basado en la evidencia, ¿no es cierto?, que tenemos de este artículo de Sergio Ruiz. Se ha incrementado el riesgo y estamos en una fase en que pueden haber terremotos, ¿no es cierto?, de distintas magnitudes. Ya, pero incluso de una magnitud tan grande como el 8.8 o el 9.5, ojalá que no, pero a ese nivel de potencia, ¿sí? Eventualmente puede ocurrir. Todo esto, ¿no es cierto?, es un proceso dinámico que transcurre en el tiempo y eso significa que eventualmente se va a acumular la energía necesaria para poder producir terremotos, ¿no es cierto?, de esas magnitudes tan altas. Lo terrible que yo encuentro esto es que nosotros no lo podemos evitar, porque son fenómenos de la naturaleza. Solo podemos combatirlo. ¿Estamos, Cristian, realmente preparados para combatirlo y no sufrir las consecuencias que ya hemos tenido? Yo creo que después del terremoto de Valdivia hay una gran lección, primero por el área de la ingeniería y la arquitectura antisísmica, que en Chile se mejora enormemente, y si nos damos cuenta, principalmente los terremotos posteriores a 1960, las principales construcciones que se ven dañadas son las construidas antes de 1960, se avanzó en eso. También yo recuerdo desde los tiempos del colegio, sí nos preparaban en nuestra escuela o colegio, nos preparaban cómo reaccionar frente a una evacuación. También recuerdo en zonas costeras antes no existían zonas seguras o indicaciones de vía de evacuación. Hoy día en la costa central o algunas playas de Chile sí tenemos esa indicación y ya sé dónde ir. Hubo una lección grande, yo creo que principalmente después de 1960 y después del 2010. Sí falta mucho por hacer. No tenemos un buen mapeo y una buena zonificación de las zonas de riesgo frente a este tipo de desastres naturales o de accidentes geológicos, por decirlo. Jorge, y falta todavía más por hacer. Perdón, ustedes, o Cristian, ¿nos pueden explicar cómo es el tema de las placas? Siempre hablamos de la placa de Nazca, la sudamericana. ¿Qué es lo que pasa con estas placas para que se genere un terremoto de gran magnitud? ¿Cómo debería ser? Mira, ahí tenemos alguna gráfica que nos ayuda, ¿no? Bueno, lo que sucede es que la placa de Nazca, esta que está acá, que es una placa que tiene aproximadamente 8 kilómetros de espesor, se inserta por debajo de la placa continental sudamericana. ¿Ya? Y una vez que eso sucede por fricción, hay lugares en esa interfaz donde se traban las placas. Y una vez que se traban, la energía, ¿no es cierto?, se va acumulando, energía elástica. Pero cuando hay un terremoto, ¿queda como una cicatriz? Lo que queda después de un terremoto... Como el de Valdivia sobre todo. Claro, queda una cicatriz, por así decirlo, en la interfaz, porque el terremoto lo que es simplemente la liberación de energía, es el deslizamiento de esta placa continental sudamericana con respecto a la placa de Nazca. Simplemente se deslizan una con respecto a la otra muy rápidamente, puede transcurrir dentro de minutos incluso, o segundos para terremotos. ¿Así de rápido? ¿Sí? Muy rápido. Y porque es tan rápido, se libera energía en forma de ondas mecánicas. Y esos son los terremotos que nosotros sentimos. Pero, por ejemplo, cuando queda esta cicatriz producto de un terremoto tan fuerte como fue el de Valdivia y vuelve a haber otro terremoto en ese sector, ¿es más grave que el anterior producto de que está esa cicatriz o todo lo contrario? No tengo idea.
Bueno, es una buena pregunta. De hecho, esa cicatriz, en el momento inmediato de un terremoto, no es capaz de producir un terremoto en esa zona donde deslizó, porque esa es la fase posísmica. Es donde, ¿no es cierto?, queda todo suave, por así decirlo, entre las placas. La interfaz queda muy suave, entonces simplemente desliza lentamente la placa oceánica, ¿no es cierto?, la placa de Nazca con respecto a la placa continental. Y cuando las placas se traban, o sea, es decir, como que rozan, perdón, ¿es ahí cuando se produce el terremoto? Cuando empieza a rozar, ¿no es cierto?, cuando la resistencia en esa interfaz... O sea, donde ya no pueden deslizarse. Claro, pasa una cierta cantidad de tiempo, y en esa cantidad de tiempo las placas se traban, ¿Ya? porque incrementa, ¿no es cierto?, la resistencia en esa interfaz, y porque incrementa la resistencia, ¿no es cierto?, las placas se traban. Y ahí es donde se acumula. Preocupación existe después de este estudio de la Universidad de Chile que dice que podría registrarse entonces un segundo terremoto como el del año 60 en Valdivia. Y por lo mismo les quería preguntar si se han hecho tantas investigaciones acerca de los terremotos, de los sismos. ¿Vamos a llegar algún día que los podamos predecir? No No. se pueden predecir los terremotos. ¿Por qué? Porque para poder predecir un terremoto se necesita de señales precursoras. Y las señales precursoras no las hemos podido encontrar para este tipo de eventos. Dentro, ¿no es cierto?, de la Tierra hay mucho ruido, hay muchas vibraciones, ¿no es cierto?, de la corteza terrestre. Y eso, de alguna forma, entierra, ¿no es cierto?, las señales precursoras que podríamos poder eventualmente medir, ¿no es cierto?, para poder determinar si viene un terremoto próximamente o no. A ver, Cristian, pero como geólogo, de geólogo a geólogo, te lo pregunto. Te digo una cosa, lo que pasa es que cuando uno escucha podría haber un terremoto, uno en la casa uno dice, Una vez obvio que podría, sí es obvio. Pero ¿qué fue lo que pasó en este momento? Que efectivamente hay información un poquito más contundente que indica que podría haberlo. Claro, por ejemplo, en el caso del terremoto del 2010, habían estudios que decían de que había una gran acumulación de energía. De hecho, varios de los autores de este artículo, como Marcos Moreno principalmente y Daniel Melnick, tenían estudios donde decían hay una gran acumulación de energía y se puede esperar un gran evento. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Comenzar a resguardar y tomar medidas de cómo podemos salvar vidas, que es lo primero. ¿Cuáles van a ser las zonas afectadas? Estamos hablando de cuánta energía acumulada y qué tipo de consecuencias podríamos tener. Hoy día ya varias veces se ha estado hablando de que hay una gran probabilidad en el norte grande de Chile que se viene esperando hace mucho tiempo, Exacto. de acuerdo a los estudios que se han realizado. Por la acumulación de energía. Por la acumulación también. de energía, las mediciones por diferentes técnicas, por estudios de GPS, de estaciones totales, por la misma sísmica, los mismos registros que han tenido en los últimos 10 años o 20 años, por ejemplo. Y también especial interés hay que colocar en la zona de Chile Central. Ahí también los colegas que trabajan dedicados a la investigación de esto, ahí también hay una zona que está bastante vulnerable. Lo que pasa hoy día en la zona de Valdivia, Chiloé, es de que ha comenzado un proceso. ¿Y eso cuánto podría durar? ¿Cuáles son los plazos? Porque claro, tú decías, por ejemplo, en el norte, desde siempre que hemos escuchado que se viene un gran terremoto en el norte. En este caso, no sé, Jorge, Cristian, ¿qué plazos podríamos estar hablando? ¿De años? ¿De décadas? ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Puede ser un plazo de años, décadas, puede ser también inmediato. Las probabilidades, ¿no es cierto?, de que ocurran este tipo de terremotos grandes es muy alta, dentro, ¿no es cierto?, de miles de años. Pero en el contexto de décadas o de años, baja, ¿no es cierto?, considerablemente esa probabilidad. Jorge, pero tú, sí, ¿qué Sí, querías es que decir? hay señales, por ejemplo, hay pequeñas señales que todavía están sirviendo como para teorizar y poder guiarnos. Por ejemplo, para el año 85, días antes, comenzaron aumentos de eventos sísmicos de diferentes magnitudes. Ahora último, en el litoral central, en la zona de Valparaíso, también se estuvo teorizando y ahí hubo discusión en el mundo de los sismólogos si íbamos rumbo a un efecto similar del año 85, pero todavía no existen patrones o artículos o investigaciones que digan este es el comportamiento tal. Sí hay algunas luces en base a los grandes eventos que han ocurrido y ahí comienza la discusión, pero es sobre la marcha. Perfecto, Cristian, Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Hay que estar alerta entonces porque en distintas partes de nuestro país están estos focos de energía que podrían causar en cualquier momento un terremoto. Listo. Así Muchas es. gracias. Qué miedo. Muy bien, estamos...